paja. ¿De acuerdo? Lo que tenemos entonces que tratar de hacer es subir la impedancia característica de la línea, pero también subir la impedancia de salida del amplificador y hacer algo también para que cuando llegue aquí podamos volver a acomodarnos a la impedancia del parlante. ¿Qué es lo que se hace? Se han diseñado unos transformadores que me suben la impedancia de 8 a 600 ohmios. 8 ohmios, escribámoslo más claro, 8 ohmios a 600 ohmios. Y lo que coloco entonces es un transformador, dibujémoslo de nuevo para que quede más claro. Colocamos aquí a la salida del amplificador un transformador, esto es balanceado, recuerden, un transformador de 8 a 500 ohmios y continuamos hasta donde sea necesario y colocamos un transformador que va de 500 a 8 ohmios y aquí ya colocamos el parlante convencional que hemos venido colocando. Correcto. Esa es la manera de yo llevar música en una empresa a 500, 600, 700, 800 metros de distancia desde el comienzo hasta el final. Si yo lo hago con un equipo de sonido convencional, sin transformar la impedancia, ese audio se muere casi que en la puerta. O sea, eso funciona bien a distancias de metros, pero no bien a distancias de 800, 700 metros. Correcto. Para lograr eso, hay en el mercado transformadores de audio. Uno compra en algunas empresas transformadores de audio que hagan la conversión de 8 a 500 o de 500 a 8 porque es bidireccional. Esa cosa que estamos haciendo aquí es exactamente la aplicación de lo que acabamos de decir de los 60 Hz que viene desde Guatapé hasta la casa. Es subir la impedancia característica. Miren lo que ocurre, en su casa el contador suyo no mide potencia, mide corriente. El contador de su casa está diseñado de tal manera que usted le va a pagar a las empresas públicas más bien es la cantidad de corriente que se consume y no la cantidad de potencia que se consume. Aquí, por ejemplo, de hecho, si B por I me da a mí una potencia de consumo en mi casa, potencia de consumo, si el voltaje me llegara, si la potencia de consumo es constante, digamos 200 kilovatios al mes, si yo lograra convencer a las empresas públicas para que me dieran un voltaje de 220 voltios en vez de 110 voltios, entonces la corriente bajaría, ¿de acuerdo? Y la potencia de consumo, a pesar de que se mantiene constante, la cuenta de servicios se va a la mitad, porque el indicador que yo tengo en mi casa, que es un medidor de corriente, me marca es la corriente que entra a mi casa, no la potencia, ¿de acuerdo? Esa sería una buena fórmula para proponerle nosotros a empresas públicas, ¿cierto? Que nos disminuyera el costo del consumo de energía. La cantidad de energía es la misma, ¿de acuerdo? Pero nosotros estamos pagando más energía, más plata, perdón, por la corriente y no por la energía. O sea, pagamos más plata por no tener 220 voltios y en vez de tener 110. Las industrias tienen la ventaja de que trabajan a 220 voltios y la corriente entonces que ellos tienen es menor y los pesos que ellos pagan son menores para incentivar la industria. Pero en nuestra casa consumimos a 110 voltios, ¿de acuerdo? Y la corriente es alta. Esto es el resultado del concepto de que la atenuación es inversamente proporcional a la impedancia característica. Muy bien, volvamos hasta este otro tablero. Si ya tenemos entonces entendido ese cuento, B sub 1 como, perdón, B de Z como B sub 1 E a la menos gamma Z igual a B sub 1 E a la menos alfa Z,
por E a la menos J beta Z. Nosotros podemos pensar que esto, B sub 1 E a la menos gamma Z, que alfa es un enemigo, pero no lo es. Algunas veces atenuación es necesaria. Algunas veces la atenuación es necesaria. Les voy a dar un ejemplo. Miren lo siguiente. Si nosotros pensamos en una red de televisión por cable, más adelante vamos a tener algún detalle de esto, una red de televisión por cable, y colocamos un amplificador para poder ir a una distancia importante de 120 metros, por ejemplo, y colocamos aquí otro amplificador, amplificador 1, y hablamos aquí de amplificador 2. Este amplificador perfectamente puede saturarme, puede estar saturado, y la señal de televisión salir totalmente indescifrable, porque hay un exceso de señal en el transistor de entrada del primer paso de amplificación de este amplificador. Correcto. Cuando yo tengo un exceso de señal, es decir, que se satura este transistor, lo que yo necesito es atenuar. Correcto. Y atenuar es colocar aquí, en este punto, una red atenuadora que consiste en 3 resistencias como estas, que tenga a la entrada y a la salida una impedancia característica igual a la que tiene el cable principal. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso para la línea de transmisión es un problema, pero en este caso para resolver una red de televisión por cable es una necesidad. ¿De acuerdo? Vamos entonces a aprender en el futuro, no ahora, en el futuro, a conocer las redes atenuadoras. Existen redes como la que acabo de mostrar, que son redes diseñadas para cables coaxiales o líneas desbalanceadas. Es decir, aquí se instala después de esto R1, R2, y aquí continuamos con el cable. ¿De acuerdo? Pero también existen redes que son totalmente balanceadas, R1, y R2, que se aplican a cables bifilares como los que hemos visto todo el tiempo, en donde y estos son los valores de las resistencias. La impedancia característica de este lado tiene que ser igual a la impedancia característica de este lado. Es decir, desde el punto de vista de formación, de trabajo, de la línea de transmisión, lo único que hemos hecho es introducir una pérdida adicional a la pérdida que la naturaleza del cable le da. ¿De acuerdo? Para resolver un problema como el que estábamos mostrando aquí en este caso, un problema de exceso de señal. Por exceso. ¿De acuerdo? Esto es una de las cosas más importantes en el curso de línea de transmisión y en el tema de la ingeniería de las comunicaciones: aprender a diseñar redes atenuadoras en pi, en T o en L o en cualquier tipo de red atenuadora para líneas balanceadas o líneas desbalanceadas. Esto es algo que es del orden del uso diario de los ingenieros. Uno dice, yo quiero hacer una red atenuadora porque tengo un exceso muy alto, un exceso de señal en una señal de video, en una señal de audio, en una señal de radiofrecuencia o en cualquier tipo de cosas. En caso